Hoy vamos a empezar con el tema de inhibidores de la mTOR. Mi nombre es Lina Marcela Aguirre Hernández, soy residente de nefrología de la UdeA y el docente a cargo es el doctor Freddy Nieto, internista nefrólogo, magíster en salud y profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. De la mTOR tenemos primero que hablar que fue, digamos, descubierto, fue un antibiótico nuevo, antifúngico, que se llamó rapamicina en 1975. Se decía que se aisló del estreptomiceto, del suelo de la isla de Pascua, que es Rapa Nui, y se encontró que inhibía básicamente la Candida albicans, más o menos la inhibición contra 10 cepas osciló entre 0.02 y 0.2 picogramos mililitro. Y también este microorganismo era productor, como se llamaba, Streptomyces hygropicus, y digamos que fue extraído del micelio y lo llamaron rapamicina. La actividad entonces normalmente tenía actividad antibacteriana, se decía que podía actuar contra el estafilococo aureus, pero no cubría como tal los gram negativos que eran resistentes. Para su aprobación, entonces, la rapamicina, que es como la primera que salió al mercado, fue aprobada en 1999 para pues, rechazo en trasplante agudo renal. Posteriormente, ¿por qué? Porque bloqueaba la célula T. Posteriormente, entonces, también se aprobó su uso, pero ya el de everolimus y tensirulimus en el 2007 y 2009 en carcinoma de células renales, y en el 2011 fue aprobado para tumores neuroendocrinos, lo mismo que para esclerosis tuberosa y linfangiomatosis. Entonces, esos son algunos de los usos que se han visto de la rapamicina y de los análogos de la rapamicina. ¿Dónde actúa entonces como tal los inhibidores de la mTOR? Entonces, básicamente hay que conocer dos cosas. Primero, que la mTOR es un sensor de nutrientes que normalmente puede ser activado, entonces, básicamente por aminoácidos, ¿sí? Oxígeno, nutrientes, ¿sí? Y digamos que puede ser inhibido, ¿sí? Por una oxidación severa, por estrés, por agotamiento de energía. Ese mTOR se puede dividir en dos moléculas, uno que es la mTOR1 y la otra que es la mTOR2. La mTOR1 va a tener una molécula o un complejo en donde va a estar unido al raptor y la mTOR2 va a estar unido al rictor. Y se van a unir como tal otras dos moléculas que es la MLST8, ¿sí? El Deptor y el PRAC40. Dependiendo del inhibidor que la rapamicina, o sea, normalmente el inhibidor va a actuar básicamente sobre la mTOR1 en la primera fase, o sea, en la fase aguda de exposición, y posteriormente, al continuar con el medicamento, va a actuar sobre la mTOR2 por exposición crónica. ¿Qué hace la mTOR1? Entonces, está encargada básicamente de la síntesis proteica, la síntesis de nucleótidos, que va a actuar por medio de la S6K1, ¿sí? Normalmente, pues pónganle cuidado porque esta S6K1 va a ser la que va a provocar la hipertrofia del riñón y la hiperfiltración considerable con un aumento de la tasa de filtración glomerular mayor de 40 mililitros minuto. También va a actuar sobre la síntesis lipídica, va a actuar sobre el metabolismo de la glutamina, la glucólisis y la autofagia. Y por otro lado, entonces, con la exposición crónica, voy a actuar sobre la mTOR2 y la mTOR2 va a estar implicada en la organización del citoesqueleto por una proteína quinasa o por una quinasa de glucocorticoides que también va a estar, y la KT1 que va a estar implicada en la sobrevida celular. Entonces, digamos que esta molécula es muy importante a nivel molecular. Va a estar normalmente, pues normalmente también la pueden actuar citoquinas y factores de crecimiento, y esta activación de citoquinas y factores de crecimiento va a estar dado por el fosfatidinimisitol y en su derivación, como ya habíamos visto en la cascada que va desde el TSR el día de ayer.
Bueno, entonces, eso es como una de las partes. Hay otra parte, entonces ya vemos acá que la AKT es una molécula que está implicada en la sobrevida celular, pero también tiene otra función, que es que actúa sobre el GLUT4, ¿sí? Entonces es importante, y además de eso, en la neogluconeogénesis y en la angiogénesis, entonces por lo tanto va a estar implicada en todo lo que es el crecimiento del endotelio vascular y los mediadores del óxido nítrico para mediar el proceso de angiogénesis. Bueno, entonces aquí está el TLR, ¿cierto? Eso me va a dar el fosfatidilinositol, me va a activar todo hasta llegar a la molécula AKT. Esa AKT lo que va es a inhibir un complejo que es antitumoral que se llama el TSC2 y el TSC1, que normalmente va a estar implicado en la esclerosis tuberosa, y este TSC2 y este TSC1 normalmente van a inhibir la mTOR. Entonces, si este TCC2 o TCC1, digamos, tienen alguna anormalidad, no van a cumplir pues no van a inhibir este mTOR y por lo tanto van a activar todos los sistemas, tanto el NF-κB, el SATA3, ¿sí? O las caspasas, y de acuerdo a eso van a activar unas citoquinas que pueden ser tanto inflamatorias como proinflamatorias, porque ya vamos a ver que dependiendo del receptor o donde se estimule, ¿sí? Va a producir un mecanismo o puede producir otro. Bueno, normalmente, entonces la rapamicina va a inhibir ese complejo de mTOR1 primero y después ya el mTOR2. Dentro de la célula, entonces el mTOR, ¿sí? Puede también estar implicado en la producción de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 23. Se dice que esto se da cuando, por ejemplo, yo estoy tratando al paciente con inhibidores de la calcinorina y después lo paso, por ejemplo, a sirolimus o everolimus. Entonces, lo que me va a hacer es activar esta señal proinflamatoria y ahí es donde va a estar implicado los procesos de neumonitis, anemia y hasta glomerulonefritis que se puede presentar con el uso de los inhibidores de la mTOR. Pero también, digamos que por medio del receptor de la interleuquina 2, me puede activar una señal inmunosupresora, ¿sí? Que no está muy clara, pero dice que hay inducción de las células 3 que son tolerogénicas y hay disminución de la producción a nivel del conteo de las células TCD4. Bueno, normalmente, entonces, la molécula como tal, hay una de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Entonces, voy a tener que la mTOR tiene una N-terminal, ¿sí? Va a tener una proteína de unión, ¿sí? Que va a ser al complejo FRB FK50612, que va a estar unido a la inmunofilina, que es la que va a actuar sobre el complejo mTOR, ¿sí? Estas van a ser las que se van a dar en la primera generación. Va a tener un dominio quinasa, que se va a cambiar en los de segunda generación, y va a tener un C-terminal, que va a tener los tres complejos, el quinasa, el FAT-C, y se conserva dentro de las fosfatidilinositolquinasas y son especiales para mantener pues la actividad de esta fosfatidilinositolquinasa. ¿Qué pasa? Que a veces, digamos que puede mutarse este complejo, entonces no va a ser inhibitorio como tal el inhibidor de la rapamicina, entonces se quedaron unos fármacos de tercera generación que son los Rapamilk, que van a actuar sobre esta parte mutada del factor de los inhibidores de la rapamicina. Entonces, normalmente se une junto a una pequeña proteína, que es la inmunofilina, y se une al FKBP12, que acordemos que también ahí se une el tacrolimus, y específicamente al mTORC1, pero no al mTORC2, que es un dominio adyacente al sitio activo de las INAS. Entonces, esto es importante porque todos estos dominios van a implicar, pues, digamos, cómo se comporta la molécula en los diferentes aspectos. Ya a nivel renal, entonces podemos decir
que normalmente el riñón tiene bajos niveles de mTOR, o sea, no es que tenga altos niveles, sino que más bien tiene bajos niveles. Y cuando se produce una isquemia de reperfusión o una lesión de reperfusión, lo que se hace es que se aumenta como tal la señalización del mTOR para producir una reparación de ese tejido. Y al producir un aumento de la mTOR, entonces voy a producir hipertrofia de los podocitos, engrosamiento de la membrana basal y expansión de esa membrana basal. Y puede llevar a proteinuria, ¿sí? Por pérdida del raptor y el riptor en esos instantes, porque se altera a nivel del podocito y hay una apoptosis de la célula tubular. Por lo tanto, digamos que ese es como el mecanismo por el cual el mTOR puede actuar y por lo tanto los inhibidores de la mTOR estarían ahí disminuyendo como tal esa isquemia de reperfusión que se produce en ese tipo de pacientes. Entonces, ¿por qué básicamente hay una expresión del factor de crecimiento transformante beta 1? Hay aumento de la colágeno tipo 4 y también hay aumento de la fibronectina. Y también se puede causar de lesión del TSC1 a nivel del podocito y eso es lo que me va a llevar a que todos estos cambios se me generen a nivel renal después de la isquemia de reperfusión, que se va a mejorar cuando pongo el inhibidor de la mTOR. Otros de los cambios que se pueden ver, entonces, van a estar porque el inhibidor de la mTOR sí me puede producir alteraciones a nivel tubular. Entonces, puede actuar sobre los canales NK-CC2 y me puede llevar a producir entonces poliuria y natriuresis, puede actuar sobre los canales ENaC, ¿sí? Por medio de la aldosterona y como ya lo habíamos visto, el CK1, que actúa sobre los canales de potasio y me incrementa la caliuresis. Y también, digamos que puede actuar sobre otra molécula que es el NET2, que también me va a alterar la ubiquitina y el canal ENaC, y me va a producir pues como tal los trastornos a nivel del sodio. Es por esto que los inhibidores de mTOR pueden cursar con poliuria, natriuresis y caliuresis, que serían algunas de las manifestaciones, y también el magnesio puede estar aumentado en la orina. Entre las consecuencias farmacológicas, entonces, pues la parte farmacológica, normalmente entonces la indicación es la prevención del rechazo renal del sirolimus. Se dice que básicamente la dosis es de 6 miligramos el primer día y posteriormente 2 miligramos diarios. La biodisponibilidad básicamente es del 14%, mientras que el everolimus, la biodisponibilidad es del 90%, y depende del aclaramiento si es negro o si no es negro, porque va a ser mayor en el negro que en el no negro. Entonces, también está implicada la comida en reducción de la absorción entre las dos moléculas. La unión a proteínas del sirolimus es del 92% versus el everolimus, que es del 74%, y el tiempo de vida media también es diferente de los dos. El sirolimus es del 63 versus el everolimus, que es de 30 horas. El pico más o menos es a la 1 a 3 horas para el sirolimus y para el everolimus de 1 a 2 horas. Los dos tienen interacción con el complejo CIP 3 a 4, pues el citocromo P450, y es importante para mirar las interacciones farmacológicas con otros fármacos, que más adelante vamos a notar. Normalmente la excreción entonces se da en el 91% por heces a nivel del sirolimus, y del everolimus es del 98%, pero es por la bilis, que esa es como una de las diferencias, y por la orina solamente se elimina el 2.2% en los dos casos. Normalmente los niveles terapéuticos entonces pueden ir entre 12, pues de 4 a 12 nanogramos mililitro, ahorita vamos a ver como el ejemplo, y para el everolimus de 3 a 8 nanogramos mililitro. Entonces aquí, pues según las guías Caligo, lo que se van a medir son los niveles C0. Los niveles tóxicos para el sirolimus son de 15 nanogramos mililitro, con inhibidores de la calcinurina entonces de 6 a 12, sin inhibidores de la calcinurina de 10 a 12, y para el everolimus los niveles normalmente deben de estar entre 13 y 8. Las moléculas, entonces simplemente hay una diferenciación a nivel de los hidrogeniones, ¿sí? Como pueden ver,
¿sí? Que sería pues como una de las diferencias, ¿sí? En este simplemente los carbonos son 51, en el otro son 53, los hidrogeniones son 79, acá son 83, y la masa molar como tal es de 958 para el Everolimus y de 914 para el Sirolimus. Estas son las presentaciones, es el Rapamune a nivel del Sirolimus y el Certican o el Afinitor para el Everolimus. También hay una presentación que los trae juntos, ¿sí? Aunque no encontré ensayos en donde los dos se pudieran utilizar pues como tal, pero está la presentación, digamos que. Y normalmente, entonces, esta es la parte del dominio de unión del emitor y esta es la que se une al receptor para poder interactuar. Bueno, las interacciones farmacológicas, entonces, básicamente van a ser inductores pues, fuertes con la carbamazepina, efavirenz, nevirapina, rifampicina, rifabutina, básicamente son muy parecidas a las que ya hemos mencionado previamente, y fuerte, pues, inhibidores del aprenavir, atazanavir, ¿sí? Claritromicina, fosaprenavir. Entonces, normalmente hay que evitar, pues, su uso concomitante porque puede inhibir, pues, como tal la acción y disminuir su efecto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar los medicamentos y a la hora, pues, como de utilizarlos adecuadamente. Hay también moderada, que es contra la ciclosporina, el diltiazem, la eritromicina, el flucorazón y el verapamilo, como ya habíamos visto con otros de los medicamentos previamente. Dentro de los efectos adversos, entonces vamos a encontrar que puede producir úlceras orales más o menos en el 10 al 19%, mucositis y estomatitis en el 3 al 8%, angioedema del 2.2 al 15%, puede producir tromboembolismo pulmonar en el 17%, enfermedad pulmonar intersticial del 4 al 17%, diabetes mellitus del 20 al 27%, hiperlipidemia del 30 al 64%, hipertriglicemia del 21 al 57%, hipercolesterolemia del 20 al 46%, efectos gastrointestinales como la diarrea, el vómito y la anorexia entre el 15 y el 20%, y como ya expliqué, puede producir proteinuria en el 10%, glomerulonefritis en el 2%, microangiopatía trombótica, aunque es muy desconocida, se dice que es menor del 1%, toxicidad tubular y linfedemas. Entonces, estas son algunas de las cosas. Entonces, para primero hablar del 1, la hematológica, se dice que la anemia se presenta mucho más frecuente en el primer año, que es una anemia que es microcítica y baja en hierro, que es dosis dependiente. Se dice que más o menos es considerable el 16 al 27% cuando se utilizan 5 miligramos diarios después del trasplante, pues en el caso del sirolimus. El comienzo de la anemia básicamente es rápida y después del iniciar el tratamiento, va a menos alrededor de un mes, induce una diferenciación prematura de los precursores eritroides y disminuye la síntesis de globina, que sería una de las principales causas que denuncian que es la principal, pues como el factor de riesgo para producir la anemia. Hay el uso concomitante con micofenolato, entonces dice que puede producir una leucopenia severa, aunque con el micofenolato se presenta más este efecto adverso. Y el mTOR regulaba la expresión también del factor de expresión tisular de las células endoteliales, monocitos y células del músculo liso. Aumenta, además de eso, la expresión del inhibidor del activador del gen protrombótico del plasminógeno y es agonista y potencia la agregación plaquetaria, por lo tanto lleva a trombosis frecuentes de los stents en intervenciones percutáneas. El segundo efecto adverso, entonces, es la hiperglicemia. Normalmente, entonces, hay mayor riesgo de diabetes mellitus posterior al trasplante. Dice que se produce básicamente por intolerancia a la glucosa, gluconeogénesis y reducción de la función de la célula beta. Hay una combinación de básicamente resistencia a la insulina y una secreción disfuncional de insulina, que es como la más probable. Puede contribuir al desarrollo posterior al trasplante debido a las señales del AKT que ya habíamos explicado previamente, y normalmente entonces esa activación del AKT sugiere una alteración a nivel del metabolismo de la glucosa en estos pacientes.
Entonces, los mecanismos sugeridos son toxicidad de la célula B, depósito de triglicéridos ectópicos con aumento de los triglicéridos circulantes, con hipertrigliceridemia asociada a resistencia a la insulina, supresión de la glucosa hepática por medio de la producción de insulina a través de la vía de glucógeno sintetasa quinasa e inactivación del glucógeno fosforilasa y aumento de la gluconeogénesis. Entre la dislipidemia, entonces también se puede predisponer. Se dice que al comparar everolimus con tacrolimus después del trasplante, los pacientes que recibían everolimus tenían unos mayores aumentos de los niveles por encima de la línea de base, y cuando se compararon en sangre, tuvieron el everolimus tuvo menos nivel que el sirolimus a los 6 meses, a nivel del LDL y de los triglicéridos. Otro de las reacciones adversas son las dermatológicas, entonces puede producir toxicidad directa de las membranas mucosas, mucositis y estomatitis. Normalmente suele ser de un inicio rápido, ¿sí? Y su gravedad es leve a moderada, y normalmente pues no se interrumpe. Las úlceras, entonces, son úlceras de 1 centímetro, tanto a nivel de la lengua como en la mucosa y el paladar. Se dice que también pueden aparecer lesiones como acné, prurito y sarpullido, y hay veces que se puede formar unas úlceras de estomatitis, pero esas sí se tardan 1 semana y después del inicio del tratamiento. Se debe evitar entonces en estos pacientes básicamente el picante, los alimentos ácidos o muy calientes, y se maneja normalmente con aplicación directa de clobetasol, más o menos mejora en 7 días. El tratamiento combinado entre inhibidores de la calcinurina y el everolimus, por ejemplo, puede exacerbar esos síntomas. La incidencia básicamente es similar entre el sirolimus y el everolimus. Bueno, otro de los efectos adversos, entonces, como ya expliqué, por los mecanismos de acción, es la fibrosis alveolar y la hemorragia. Entonces, puede producir una neumonitis, ¿sí?, inducida por el mismo inhibidor de la mTOR, con una inflamación que no es ni infeccioso ni maligno. Normalmente se presentan con tos seca, disnea de ejercicio, hemoptisis, fiebre y sudores nocturnos. Tienen la toxicidad pulmonar mediada inmunológicamente, y aunque poco frecuente, es un efecto secundario pues grave y hay que suspender el medicamento. El sirolimus parece ser menos implicado que el everolimus en la producción de esta neumonitis. Tiene más riesgo cuando es el inicio tardío de la medicación, es decir, estaba con un inhibidor de la calcinurina, después lo pasé a everolimus. Normalmente entonces lo que se debe hacer es reducir la dosis del medicamento y aumentar la dosis del esteroide a 1 miligramo por kilo día. Normalmente a las 2 semanas se están disminuyendo los síntomas del paciente, y cuando se sospecha que, por ejemplo, hay un neumocistis asociado, entonces hay que tener mucha precaución con la pentamidina, ya que puede interactuar con el sirolimus e inducir fosfolipidosis. Otras de las complicaciones, entonces, son los angioedemas, ¿sí?, que normalmente pues se da básicamente por el uso concomitante de IECAS más sirolimus. Entonces, se dice que el riesgo es mayor cuando los niveles están por encima de 12 nanogramos mililitro y disminuyen cuando están por debajo de 7, pues que sería como algunas de las cosas que se podría producir. También puede producir disfunción gonadal, diarrea, náuseas y anorexia. Da linfedema, como ya explicamos, porque hay alteración de la linfoangiogénesis, y eso explica una fuga de fluidos linfáticos y linfocele, y el desarrollo de los vasos linfáticos básicamente está mediado por el receptor BEG3, BEG-CEG, y los inhibidores de la mTOR bloquean esos receptores y por lo tanto estarían muy implicados. La curación después de la cirugía puede ser aún más perjudicial, pues se puede perjudicar y se puede ver 7 a 30 meses después del trasplante. La otra que puede producir es la osteonecrosis de la mandíbula, que básicamente es con el everolimus 6 a 12 meses después del trasplante. Los efectos renales, entonces, ya como explicamos, da una proteinuria. Digamos, si se lo puede dar los pacientes, no solo los que recibieron terapia de nuevo con sirolimus, sino
también los pacientes que cambiaron del inhibidor de la calcinurina a sirolimus, que es como uno de los factores de riesgo. Este riesgo parece depender de la dosis. Se dice que si tengo everolimus por encima de 8 nanogramos, se asocian a niveles de proteinuria más elevados, y el sirolimus aumenta la microangiopatía trombótica, ¿sí? Como lo hace también los inhibidores de la calcinurina, inhibiendo la reparación de las células endoteliales producidas por el riñón. Esto es un ejemplo, pues aquí lo que muestra es como los efectos de la combinación como tal de el sirolimus y el everolimus, ¿sí? A nivel de la injuria renal, y da como marcador el tema. Entonces se dice que, por ejemplo, los niveles de ciclosporina, o sea, mezclar como tal sirolimus más tacrolimus o mezclar sirolimus más ciclosporina, tiene unos peores resultados, ¿sí? De injuria a nivel tubular que como tal el everolimus con la ciclosporina o el everolimus con el tacrolimus. Estas más o menos son las dosis que se estaban utilizando miligramo por kilo en cada uno de los estudios. Y este es el metaanálisis, que es del 2019, en donde se compara la Semetor versus los inhibidores de la calcinurina, la Semetor versus antimetabolitos, ¿sí? Dosis baja o dosis alta de Metor en el manejo de los pacientes, y everolimus versus sirolimus. Entonces, lo que se ve básicamente, este es para la intervención: dosis baja de Metor, dosis alta de Metor. ¿Cuál es el riesgo? Digamos que no se ve una diferencia significativa, ¿sí? Dentro de los estudios, ni para muerte, ni para pérdida del injerto, ni para rechazo, ni para infección por citomegalovirus, ni para malignidad. Aquí se puede ver también entonces cómo la diabetes, estos son los estudios en los que se evaluó las bajas dosis o altas dosis, y se ve con altas dosis estaban un poco más relacionadas con el desarrollo de la diabetes, lo mismo que altas dosis, bajas dosis para el desarrollo de PTLD. Se ve que pues acá no había pues como un resultado pues como coherente. Bajas dosis de everolimus o de sirolimus pues no estaba muy asociado con el resultado. Bueno, dentro de la diabetes, entonces ya sabemos que sí está, pues que fue lo que ahorita estábamos hablando, que a altas dosis pues se produce un poco más de diabetes, y que con los otros pues no hubo una diferencia significativa, tanto ni en el acné, ni en la hipercolesterolemia, ni en la anemia, y la trombocitopenia sí se presentó un poco más en los que tenían altas dosis de Metor. Bueno. La otra era diferenciar entonces pues rechazo agudo, pérdida del injerto y biopsia renal. Este será el resultado primario, ¿sí? En estos pacientes tampoco se vio una diferencia significativa en los estudios. Y bueno, acá se miraba como tal, entonces, los inhibidores de la calcinurina, ¿sí? Asociados a la mTOR, y no se presentó pues inicio de diabetes, ¿sí? Más tempranamente, pues el NODA, pero en las otras comorbilidades o complicaciones no hubo ninguna diferencia. Acá también se está viendo entonces la comparación ya no de bajas dosis ni de altas dosis, sino comparando inhibidores de la calcinurina versus mTOR. Se vio que estaba más asociado a PTLD el uso del mTOR como tal, pero y la trombocitopenia asociada al uso del mTOR. Dentro de las otras complicaciones, entonces, estaría muerte, ¿sí? Que no se vio, pérdida del injerto, que sí fue mucho, pues un poquito mayor para los mTOR versus los inhibidores de la calcinurina, y el rechazo agudo diagnosticado por biopsia fue mucho mayor para los mTOR. La infección por citomegalovirus fue menor para el grupo de la mTOR, y otros eventos adversos como malignidad se presentó de manera similar en los dos grupos. Este es uno de los estudios que ellos pues mencionan, que es el CONVERTRIAL, que es un estudio prospectivo, abierto, comparativo, asignado al azar. Fueron 111 centros en Asia, Europa y Australia.
Los criterios de elegibilidad, entonces, normalmente era que recibieran o ciclosporina o tacrolimus, que tuvieran corticosteroides, que tuvieran azatropina, micofenolato, durante al menos 12 semanas antes de la asignación al azar, y posteriormente se hizo cambio de unos pacientes a sirolimus y otros se dejaron solamente con el inhibidor de la calcineurina. Entonces la dosis de carga fue de 12 a 20 miligramos para sirolimus, 4 y 24 horas después de la última dosis del inhibidor de la calcineurina, y en el día 2 entonces se dio una dosis de 4 a 8 hasta pues que se alcanzara niveles que se controlaron básicamente entre 8 y 20. Y en el otro grupo, entonces se siguió con ciclosporina a dosis de 50 a 250 en los títulos y tacrolimus para lograr títulos entre 4 y 10 nanogramos mililitro. Lo que se ve básicamente es que más o menos a los 18 meses y a los 12 meses hay una diferencia de 1.3 mililitros minuto a favor de la conversión a sirolimus, pero eso no es estadísticamente significativo, pues en base pues como a los resultados. Y después se miró si pues había una alteración a nivel de la tasa de filtración glomerular, básicamente cuando era mayor de 40 o de 20 a 40, y se vio que sí había una diferencia cuando era de 20 a 40 a favor del sirolimus, pero el rechazo, la sobrevida del injerto y la sobrevida fue muy similar en ambos grupos. Dentro de las complicaciones, entonces, podemos ver que, pues es lo que hemos mencionado antes, se produjo mucho más neumonía, ¿sí? Se produjo mucho más fiebre, ¿sí? Se produjo mucho más estomatitis aftosa, ¿sí? Tenía más efectos adversos como el acné, tenía más hiperlipidemia, hipercolesterolemia y diarrea, hiperglicemia, y pues que fueron algunas de las complicaciones que ya se habían mencionado previamente. Este es otro de los estudios, que es el ELEVATE trial, que es la conversión temprana de un inhibidor de calcineurina a everolimus. Entonces, normalmente los pacientes recibieron inducción con basilizumab. El objetivo era tener niveles de tacrolimus de 6 a 12 y de ciclosporina de 150 a 300, y el paciente se pasaba a everolimus, ¿sí? En uno de los brazos, y debía tener niveles de 0 entre 6 y 10, pues, y posteriormente el brazo control, que era de tacrolimus o ciclosporina, que tenía niveles de 5 a 10 para el tacro y de 100 a 250 para la ciclosporina. Entonces, lo que se ve básicamente es la no inferioridad, ¿sí? Entre el everolimus y el inhibidor de la calcineurina, pero sí se evidencia que hubieron más rechazos, 9.7 versus 4.8, a los 12 meses y a los 24 meses. Rechazos superiores a 1A también se presentaron más, y rechazo mediado por anticuerpos, tanto a los 12 como a los 24 meses, también se presentaron más en el grupo de everolimus. De esto, pues también se puede decir que pues una diferencia pues no es muy alta, pero entonces el rechazo BAN1B se presentó a los 24 meses más para el grupo del everolimus, y acá se subdividían en resultados primarios y secundarios. Acá se ve entonces cómo se comportó la tasa de filtración glomerular. Se dice que la tasa de filtración glomerular, para comparar everolimus versus inhibidores de la calcineurina a las 16 semanas, entonces se presentó una leve diferencia, ¿sí? Pero posteriormente a las 24 semanas esa diferencia se igualó, o sea, no se volvió a presentar más. Entonces, en las primeras 9 a 16 semanas le fue mejor al everolimus, pero posteriormente se igualó pues el resultado. Acá entonces es para mirar lo del rechazo. Entonces, como aquí sí vemos, el rechazo se presentó mucho más en porcentaje a nivel del everolimus, ¿sí? Que con el inhibidor de la calcineurina asociado. Dentro de los efectos adversos, entonces podemos ver los mismos: leucopenia, ¿sí? Que se presentó en 13.9%, proteinuria 15.3%, úlceras en boca 6.8%,
fiebre 17.9% y NODA, que también no hubo una diferencia pues entre los dos grupos de estudio, entre tacrolimus ni everolimus, y la ciclosporina fue un poco menor. El everolimus, pues para reducir los niveles como tal de exposición a anticalcinurinos, o sea, mezclarlos. Este es un estudio que normalmente recibieron Bacillicimac como terapia o pues globulina antitimocito en 186 centros, que es el estudio Transform, que pues es como el que se basa todo para mirar niveles asociados a tacrolimus. Se miraron entonces los objetivos, ¿sí? Que era mirar el grupo del everolimus versus el grupo del micofenolato sódico. Lo que se vio en el grupo del everolimus fue que se inició 1.5 miligramos 2 veces al día o 0.75 2 veces al día respectivamente. Se ajustó la dosis para tener concentraciones de 3 a 8 y posteriormente se miró la dosis del tacrolimus objetivo, que fuera de 4 a 7 en los primeros 2 meses, de 2 a 5, de 3 a 6 meses y de 2 a 4 después. Y para los que tenían ciclosporina, entonces eran de 100 a 150 en los primeros 2 meses, de 50 a 100 de 3 a 6 meses y de 25 a 50 posteriormente. Para este equipo, para este grupo fueron 1.022 pacientes y para el que utilizó solamente micofenolato asociado a ciclosporina o asociado a tacrolimus, entonces fueron 1.015 pacientes. De eso lo que se logra inferir es que pues no hay una diferencia muy alta entre los dos grupos de estudio, solamente que, por ejemplo, digamos que a comparación de los pacientes tratados con tacrolimus, los pacientes tratados con ciclosporina sí presentaron mayor pérdida del injerto y rechazo, lo mismo que, pues, pero no se veía pues como una diferencia notable entre los grupos de estudio a tratar. Entonces, lo que se vio es que la falla en la eficacia del tratamiento fue similar en los dos grupos, por lo tanto, pues desde no inferioridad, y esa es la forma en que, digamos, se puede utilizar para hacer los cambios en los pacientes a los cuales no se puede utilizar toda la dosis del inhibidor de calcineurina, por ejemplo, cuando tienen un becavirus asociado. Dentro de los efectos adversos, entonces está básicamente la hiperlipidemia, ¿sí? Que se presentó en un 33% para everolimus, la enfermedad pulmonar intersticial, como ya habíamos explicado, las úlceras en boca, la trombocitopenia, pueden producir hipocalemia por el mecanismo ya explicado y proteinuria, ¿sí? En las infecciones virales, entonces, básicamente, la infección por becavirus pues, fue más aumentada en el grupo del micofenolato, que es lo que se ve pues, normalmente en la clínica, cuando pues, uno revisa pues, como los casos. Y este es el otro estudio, que es el Symphony, que es pues como de los más utilizados, que ya lo habíamos explicado anteriormente, que era simplemente comparar ciclosporina estándar, ciclosporina dosis baja, tacrolimus o cerolimus, y para simplemente recordar que al sirolimus le produjo mucho más rechazo, ¿sí? Entonces, pues yo me quedaría mejor como con el everolimus, basado pues como en algunos de estos estudios. Y este es el que viene, que se llama el estudio SEM, que es una comparación de eficacia y seguridad del sirolimus versus everolimus versus micofenolato. Está apenas en curso y esperaremos los resultados. Gracias.